Capítulo 251. Alfa Sistema Descendiente de Lucifer. Este capítulo aún no se ha editado. Noah, vuelve a brillar, gritó el capitán. Noah entendió rápidamente lo que quería decir, que es simplemente matar tantos monstruos como sea posible, así que eso es lo que hizo Noah. Sin decir nada, aparecieron 8 pentagramas en el suelo frente a Noah y salieron 8 diablillos. Aunque estos diablillos habían consumido algunas esencias de rango C, su fuerza, que alguna vez fue de rango E, ahora apenas podría considerarse de rango D, por lo que no podrían ser de mucha ayuda, pero aún así es mejor que nada, ya que pueden servir como escudos de carne para los bienaventurados. Ordenando a los diablillos que atacaran, Noah comenzó a atacar también. Esta vez ya sabía la mejor manera de terminar con esto lo más rápido posible, así que comenzó a teletransportarse. ¡Bamf! Explotó desde el lugar en el que había estado anteriormente y apareció en la espalda del lobo más grande que los estaba atacando, probablemente siendo el alfa de esa manada. Rápidamente, las manos de Noah se pusieron rojas y produjo una gran nube de llamas. Esto consumió la mayor parte del maná que tenía, más aún con los 8 diablillos que había convocado previamente, el maná de Noah era muy bajo después de ese ataque. Afortunadamente, había prendido fuego a los 12 lobos y, aunque lentamente, las llamas en cada uno de ellos se estaban formando, generando más y más maná para Noah. Y ahora que el alfa se había convertido en un lobo de fuego, el maná de Noah se estaba recuperando aún más rápido. Pero el lobo no era un alfa irracional, a pesar de que su cuerpo estaba completamente incinerado, actuó como si no pasara nada, soportando el dolor de tener su propia alma quemada, solo para matar a este humano frente a él. En un abrir y cerrar de ojos, el lobo se puso frente a Noah, manteniendo el 100% de su forma física para no verse tan afectado por las llamas, el lobo con la intención de morder a Noah, incluso si tomaba un poderoso ataque. Pero ahí fue donde una bendición espacial mostró todo el poder que tenía. ¡Bamf! Noah desapareció del frente del lobo, haciendo que el ataque del monstruo fallara y dejándolo confundido por una fracción de segundo, pero antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, una ligera sensación de calor se elevó en su espalda, muy enmascarada por el cuerpo en llamas, hasta que de repente el alfa sintió su espalda ser desgarrada por las garras de algún monstruo mucho más poderoso que él. Instintivamente, el alfa volvió a su forma etérea para evitar que esas garras penetraran más en su carne, pero eso solo provocó que el fuego corroyera aún más su alma, aumentando el dolor que este alfa sentía aún más. Volviéndose para ver qué monstruo estúpido lo había atacado, el alfa se sorprendió al ver a Noah con sus manos ardiendo, y esas llamas formaron una forma de garra perfectamente puntiaguda que el alfa nunca había visto antes. En ese momento, el alfa se arrepintió. Se dio cuenta de que no debería haber venido a atacar a estos humanos, si supiera que había alguien tan poderoso, rechazaría decididamente la orden que recibió de venir y matarlos. Pero a Noah no le importó el pensamiento del lobo, aumentando la producción de maná para que el control y la intensidad de este fuego alrededor del lobo se hiciera aún más fuerte, las llamas finalmente comenzaron a erosionar profundamente la carne de este alfa, entrando en los ojos, nariz, boca y oídos. Los 7 orificios de la cabeza de este lobo sirvieron como puerta de entrada para que estas llamas acabaran con su vida, de la forma más dolorosa posible. Noah solo necesitaba un teletransporte en el momento justo para acabar con este monstruo centrado en la agilidad. Afortunadamente, esta estadística de monstruo no era tan alta como la de Shadow S, además el cuerpo cuadrúpedo tampoco le dio al lobo mucho espacio para esquivar los ataques de Noah, lo que hizo que muriera muy rápidamente. Esa era la ventaja de tener mucha fuerza, siempre que Noah pudiera golpear un solo ataque, el poder de eso solo sería mucho más efectivo que uno bendecido con agilidad para golpear otros 3 o 4 ataques más débiles. Debido a la diferencia de fuerza, Noah sintió que sus colas cortaban fácilmente la piel y la carne del lobo como si se usara una gran espada para cortar verduras. Noah dejó que las llamas quemaran el cadáver del alfa y se teletransportó de nuevo. ¡Bamf! Desapareció de donde estaba y siguió llevando a cabo esta estrategia para matar a los lobos muy rápidamente. Con los diablillos sirviendo como distracciones, los lobos ni siquiera pudieron hacer ningún daño serio a los humanos, solo pequeños rasguños que serían rápidamente curados por el sanador del equipo. Solo Noah había matado a 4 lobos mientras que el resto del equipo había matado a los otros 8.
En la cabeza del lobo alfa había una esencia de agilidad, que el equipo tuvo que entregar al bendito rango B. Noah pensó en tratar de esconderlo para dárselo a los diablillos, pero sería algo muy arriesgado con muchos más riesgos que ganancias. Entonces Noah solo esperó para llegar al castillo, allí tendría más oportunidades de alimentar a sus diablillos con esencias. En cuanto a los cadáveres, a nadie le importaba que Noah quisiera quemar estas cosas, sabían que las personas que controlaban el fuego tenían una tendencia a ser un poco piromaníacas, por lo que a nadie le importaba el comportamiento extraño de Noah. En nuestro segundo grupo de monstruos ya hemos encontrado una esencia de rango C, esa es una buena señal personal, tal vez podamos obtener aún más puntos de contribución familiar durante esta fortaleza, jeje. Dijo el capitán de forma animada para levantar la moral del equipo. HRMP, esos perros ni siquiera podían quitarme 2 hachas, esos pequeños chuchos ni siquiera me hicieron hacer ejercicio. El hombre barbudo bromeó mientras balanceaba su gran hacha de lado a lado. Vamos, ni siquiera estamos cerca del castillo todavía, la probabilidad de que haya grupos de monstruos cada vez más poderosos a medida que nos acercamos es aún mayor. No seas descuidado y siempre esté atento a cualquier batalla que podría estallar en cualquier momento. Dijo el capitán en tono serio. Capítulo 252. División Sistema Descendiente de Lucifer, este capítulo aún no se ha editado. El capitán tenía razón. Ese era solo el primer grupo de monstruos que encontrarían, cada grupo con el que tenían que luchar era más fuerte que el anterior, especialmente el líder de cada grupo, estos monstruos estaban creciendo en fuerza muy rápidamente, al punto que después de lidiar con el sexto grupo, todos los pequeños monstruos ya eran más fuertes que el lobo alfa con el que Noah había tratado. Con cada grupo que tenían que enfrentar, Noah pudo lidiar con cada vez menos monstruos más pequeños, ya que cada vez se enfocaba en el líder de los monstruos y dejaba el resto a su equipo. Contra este último grupo de monstruos, un bendecido casi muere, luego de ser cortado por la gran espada de uno de los caballeros fantasmas. Si fueran caballeros fantasmas como los primeros que encontraron, sería fácil lidiar con ellos, pero la fuerza de estos caballeros fantasmas era como la de otros benditos de rango C. Entonces, una batalla de 14 benditos de rango C contra 10 monstruos de rango C además del jefe fue mucho más difícil que las batallas a las que el grupo estaba acostumbrado, después de todo, al asaltar fortalezas en grupos grandes, estaban acostumbrados a lidiar con los problemas abusando de la ventaja numérica. O ventaja de fuerza, pero en una situación como esta donde los monstruos son casi tan fuertes y numerosos como los bendecidos, estas personas comenzaron a preocuparse. Capitán, ¿vamos a llegar al castillo?, preguntó el tímido sanador del equipo con un poco de asombro. Como sanadora del equipo, ella era responsable de curar a todos los miembros del grupo, y por mucho que estuviera acostumbrada a ver heridas, estaba llegando al punto en el que con cada batalla que ocurría, la cantidad de sangre y las grandes profundidades cortaban lo que sentía. La sierra se estaba haciendo mucho más grande. La joven comenzó a preocuparse de que si esto continuaba así, en esta fortaleza incluso podría perder a uno de sus compañeros de equipo. El capitán notó la preocupación de la niña y vio que ella no era la única, especialmente para magos que no eran muy móviles y guerreros que vestían armaduras pesadas, teniendo que enfrentarse a estos poderosos monstruos, algunas personas empezaron a dudar si podían hacerlo. Sobrevivir a esa fortaleza. Los bendecidos de rango C que habían absorbido muchas esencias estaban menos preocupados, confiando en su propia fuerza y sabiendo que podían seguir luchando sin mucha dificultad, pero algunos que habían alcanzado el rango C hace solo 1 o 2 años no tenían este privilegio. El capitán sabía que no podía obligar a estas personas a arriesgar sus vidas en esta fortaleza, a pesar de que podrían ganar muchas recompensas si llegaban al castillo, pero ¿quién garantizaría que el castillo no tendría monstruos aún más fuertes? Entonces decidió votar. Para ser justos, no tengo la intención de obligar a nadie a hacer algo que no quiera hacer, así que tengo la intención de votar. Siempre que el número de votos positivos llegue a 10, procederemos, si 5 personas siéntete incómodo al continuar, simplemente regresaremos y seguiremos el camino estándar de la fortaleza. ¿Todos de acuerdo?, preguntó el capitán mientras miraba a los 14 miembros del equipo, ignorando al bendito rango B, ya que técnicamente solo era un supervisor. Al ver que todos estaban de acuerdo, el capitán inició la votación. Noah y el guerrero barbudo levantaron la mano de inmediato, el capitán también levantó la mano a favor, pero luego que los 3 levantaron la mano, quedó claro el malestar del resto del equipo, hasta que pasaron 30 segundos y nadie más levantó la mano.
Los bienaventurados buscaban beneficios, riqueza y poder en las fortalezas, pero si eso significaba que tenían que ir a un lugar donde la posibilidad de morir era muy alta, se rendirían y volverían al camino fácil. Tampoco era como si fueran a ganar poco dinero completando esta fortaleza de rango C de la manera tradicional, no querían ser codiciosos. Está bien, si la mayoría quiere que volvamos al camino estándar, entonces lo haremos. Si alguien todavía quiere continuar solo, yo tampoco me detendré, después de todo, solo soy el capitán del equipo, no el de nadie. Madre para obligarte a hacer algo. Bromeó el capitán, lo que hizo reír a algunos bendecidos y regresar al ambiente tranquilo del equipo. Él acababa de decir eso para aligerar el estado de ánimo, pero mientras los bienaventurados se preparaban para irse, Noah caminó en la dirección opuesta mientras lo decía. Como nadie quiere ir, intentaré acercarme al castillo y ver si puedo encontrar algo. Llévate a este diablillo y siempre sabré dónde estarás cuando regrese. Si el diablillo todavía está a tu lado, entonces significa que todavía estoy vivo, no te preocupes. Esto sorprendió a los bendecidos, incluido el capitán. Aquellas personas con una edad promedio de 28 que ya habían estado en el rango C durante algunos años tenían miedo de irrumpir en este castillo como grupo, y este niño que no parecía mayor de 20 estaba diciendo que iría solo. ¿Era esta la representación de la famosa metáfora el corderito no teme al tigre? Pero como el capitán ya había dicho que si alguien quería ir no pararía, era demasiado tarde para intentar salvar a Noah, si este joven quería ponerse en peligro por codicia, nadie lo detendría. Tan poderoso como era y tenía una bendición espacial, en el mejor de los casos podría teletransportarse para escapar, en el peor, simplemente moriría y tendrían que encontrar otro asesino para el grupo mientras su asesino se recuperaba en el hospital. Ante el asentimiento del capitán, Noah continuó caminando hacia el castillo solo después de dejar a un diablillo con el grupo. Pero lo que nadie sabía era que debajo del casco de la armadura de Noah, una sonrisa traviesa apareció en su rostro. Por fin soy libre, todo lo que encuentre ahora será mío, jeje. Noah había dejado un diablillo común con el grupo, asegurándose de que los 3 diablillos con habilidades se quedarán con él para que pudiera alimentar a estos 3 diablillos con tanta esencia como fuera posible. Notó que en los últimos grupos de monstruos que mató el equipo, la cantidad de esencias aumentó aún más, hasta el punto que en el último grupo, que tenía 11 monstruos, el equipo obtuvo 4 esencias, mucho más de las que pudieron encontrar en toda la fortaleza siguiendo un camino común. No necesitaré darle más esencia a nadie. Noah pensó con satisfacción. Capítulo 253. Banquete de Diablillos Sistema Descendiente de Lucifer, este capítulo aún no se ha editado. Justo después de que Noah se separó del grupo bendecido, no pasó mucho tiempo antes de que se encontrara con otro grupo de monstruos. Antes, Noah solo se estaba enfocando en los monstruos de los grandes jefes, que a pesar de que eran muy fuertes, después de un tiempo de confrontación finalmente murieron para Noah. Pero ahora que estaba solo, sería más complicado lidiar con estos monstruos sin la ayuda de nadie. Afortunadamente, Noah no estaba solo. Con un movimiento de la mano, 9 pentagramas aparecieron en el suelo, 7 diablillos, 1 unicornio y 1 pájaro emergieron de estos pentagramas. Los 7 diablillos y el unicornio ayudarían a Noah a matar a los monstruos. Los diablillos porque podían morir infinitamente y el unicornio porque también era un monstruo de rango C. Pero el pájaro, Terrence, todavía era solo un pequeño monstruo de bajo rango. Noah no iba a pedirle a Terrence que lo ayudara a matar a los monstruos, solo para volar sobre el área y vigilar la situación circundante, informando a Noah de cualquier eventualidad. Además de ser convocado por Noah, Terrence también recibiría X por la batalla, pudiendo subir de nivel en poco tiempo y desbloquear otra habilidad. Lilith estaba a punto de subir de nivel, pero esta vez eligió quedarse en casa con Belle, con una preocupación que ni siquiera ella sabía que tenía por el chico, lo cual se agravó mucho después de enterarse de su trágico pasado, y que de alguna manera ella estaba relacionado a esto. Entonces, Noah acaba de tener a los 9 monstruos y demonios frente a él, para lidiar con un grupo de caballeros fantasmas. Pero estos caballeros eran claramente incluso más poderosos que los anteriores, lo que se destaca principalmente por su armadura. La armadura de los primeros caballeros fantasmas que encontraron estaba hecha de metal negro, pero estaba llena de arañazos y faltaban piezas. En cuanto a los caballeros frente a ellos, la armadura negra era impecable, sin un solo rasguño, hasta el punto en que el metal negro podría incluso usarse como espejo. Esta podría ser la élite de los guardias en ese castillo.
pensó Noah. Pero sin revelar demasiado, Noah tuvo que hacer todo lo posible para matar a estos monstruos. Tratar con los caballeros fantasma era mucho más trabajo que tratar con los monstruos espirituales y los fantasmas, ya que la magia de Noah no era útil contra ellos. Bamf, 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 bamf. En lugar de atacar un poco a cada monstruo, Noah comenzó una secuencia de teletransportes rápidos que se enfocaron en un solo caballero fantasma más débil, dejando a su líder para más tarde. La idea de Noah era deshacerse de los monstruos más débiles rápidamente, y con la fuente de poder del cadáver de esos caballeros, luchar contra el líder. La única forma de obtener energía de estos caballeros era matarlos y arrancarles una pieza de armadura, dejando su piel expuesta. Entonces Noah se centró en el caballero más débil. Mientras tanto, los diablillos se desplegaron para llamar la atención de los otros caballeros y comenzaron a correr de manera desorganizada, solo queriendo atraer la atención de estos monstruos hasta que Noah mató al primer caballero. El unicornio, con el orgullo de ser un monstruo jefe de rango D y ascender al rango C, no estaba contento con estos caballeros más débiles y centró su atención especialmente en el líder. La carga rápida y poderosa del unicornio logró dañar un poco la armadura del líder, pero esto tuvo el costo de algunas lesiones. En este punto, el unicornio estaba empezando a pensar en otra estrategia, hasta que uno de los diablillos saltó sobre su espalda y comenzó a usar fuego para curar las heridas del unicornio. Esto sorprendió al gran monstruo, ya que había visto claramente que Noah estaba concentrado en terminar de matar a ese débil caballero. Este pequeño diablo es más inteligente de lo que pensaba. El unicornio pensó con satisfacción mientras dejaba que el diablillo se sentara en su espalda. Ahora, sin tener que preocuparse por las heridas del líder, el unicornio podría correr descuidadamente y atacar sin miedo a ese líder el tiempo suficiente para que Noah se ocupara de él. Después de que Noah mató al primer caballero, la energía proporcionada por él hizo que las garras de fuego fueran aún más intensas, haciendo que las garras fueran más afiladas al no tener que preocuparse por el consumo de maná y aumentando la velocidad de muerte aún más. Noé. Mientras que el primer caballero Noah tardó 100 segundos en matar, el segundo caballero murió en 60 segundos, el tercero murió en 40 segundos, el cuarto murió en 30 segundos, y cuando el líder de los caballeros se dio cuenta, Noah ya tenía garras gigantes por manos. Mientras que su armadura estaba roja tanto por el fuego como por la sangre de esos caballeros. El líder estaba solo, y con algunas heridas de unicornio, lo que hizo que la batalla entre él y Noah fuera mucho más rápida de lo que el orgullo del monstruo quería. Buen trabajo muchachos. Noah dijo con una sonrisa, que desafortunadamente estaba cubierta por el casco de la armadura. Al escuchar los elogios de Noah, los diablillos comenzaron a saltar de alegría, antes de ir a arrancar los cascos de estos caballeros para comerse los ojos de esos cuerpos sin alma. En cuanto al diablillo con la habilidad garras de fuego, Noah dejó 4 de las 5 esencias que obtuvieron de estos monstruos para este pequeño, ya que él era el que más podía disfrutarlo, antes de entregar la esencia restante al diablillo que podría usar el tunneling, que se perfilaba como un asesino, mientras que el diablillo sanador tendría que animarlos a encontrar monstruos con esencias de maná para él. Noah miró a este grupo de pequeños demonios de piel roja comiendo los ojos de los cuerpos sin alma de los caballeros fantasmas y sonrió, encontrando la escena muy linda, como una joven maestra divirtiéndose cuidando a la clase de niños en la escuela para la que trabajaba. Justo cuando la maestra vio a los niños haciendo lindos dibujos, Noah pensó que los diablillos comiendo ojos también eran muy lindos. Quizás debería empezar a arrancarle los ojos a mis enemigos para salvar a los diablillos. Parece que les gusta mucho. Espera, ¿qué quieres decir con que solo murieron 2 diablillos? Son monstruos de rango E, lidiando contra monstruos de rango C, ¿lograron sobrevivir? Quizás sea por esos ojos que comen. Noah se preguntó mentalmente, decidiendo tomar una prueba. Capítulo 254. Propósito Sistema Descendiente de Lucifer. Este capítulo aún no se ha editado. Tú. Noah señaló al diablillo garra de fuego y lo llamó. El diablillo estaba confundido, preguntándose por qué el maestro lo había llamado, pero aún estaba feliz de que el maestro le prestara un poco más de atención que a los demás. Dale tu puñetazo más poderoso en mi mano. Noah dijo mientras abría la mano y apuntaba con la palma al diablillo. El diablillo estaba confundido, no quería golpear al DM él mismo, pero el DM lo había dicho con un tono de mando, por lo que no se le permitió al diablillo negarse. Sin otra opción, el diablillo usó toda su fuerza en ese golpe y golpeó la mano de Noah.
Noah no tuvo problemas para lidiar con este golpe, ya que tenía más de 40 puntos de fuerza después de matar a tantos monstruos en esta fortaleza. Si tuvieras que poner la fuerza de golpe de este diablillo en estadísticas, Noah diría que su golpe tiene 19 puntos de fuerza. Queriendo profundizar en esto, Noah ordenó al diablillo que se comiera los ojos de uno de los caballeros fantasmas comunes. Después de comerse los ojos, el puñetazo que lanzó el diablillo sorprendió a Noah. Si antes el puñetazo tenía 19 puntos en fuerza, ahora Noah podía sentir que la fuerza de ese puñetazo era 19,1. Ordenando al diablillo que ahora se comiera los ojos del líder de los caballeros, los otros diablillos comenzaron a mirarlo con una expresión de envidia, mientras este diablillo mostraba un orgullo descarado, aparentemente bastante feliz de ser privilegiado por el maestro. Después de comerse los ojos de este líder, el puñetazo del diablillo sorprendió a Noah una vez más. Esto es increíble. Noah chilló de felicidad. El puñetazo de diablillo que solía ser 19,1 ahora había alcanzado la fuerza de 19,25, lo que significa que cuanto más fuerte era el dueño del ojo, más estadísticas también recibirían los diablillos por comerse esos ojos. Esta vez Noah decidió ser imparcial, cada diablillo tendría la misma cantidad de ojos que los otros diablillos para comer, pero solo los diablillos con habilidades podrían comerse las esencias. Esto fue algo que hizo felices a los diablillos con habilidades, pero los otros diablillos tampoco estaban insatisfechos, ya que podían seguir comiendo los ojos de estos monstruos y haciéndose más fuertes, volviéndose aún más útiles para el DM, algunos incluso tenían la esperanza de poder despertar algún día la habilidad de ser aún más útil y poder recibir más recursos. Aparte de eso, Noah le pidió a Terrence que localizara el grupo de monstruos más cercano al castillo y fue con los diablillos y el unicornio allí. Esta vez la cosecha fue excelente. Noah y los demonios se encontraron con muchos grupos de monstruos en su camino hacia el castillo, hasta el punto que las estadísticas de Noah se dispararon nuevamente. Con solo quemar los cadáveres de estos monstruos, Noah había crecido en estadísticas hoy tanto como lo haría una élite bendecida en 3 o 4 años intercambiando puntos de contribución familiar por esencias regulares de rango C. Esto le dio otra idea a Noah, quería ver si podía cambiar dinero por puntos de contribución, poder comprar más esencias para Maddie, para que ella pudiera hacerse más fuerte y Noah pudiera hacer que los diablillos también fueran más fuertes. Después de todo, Noah no tenía escasez de dinero, gastar los 1,000,000 que recibió por matar a Fontinelli para comprar esencias para Maggie fue una buena inversión. Después de todo, en el futuro Maggie tendría que defenderse, además de poder luchar junto a él cuando lo necesitara. Entonces Noah miró su pantalla de estadísticas antes de entrar al castillo. Usuario. Noah Stern. Efectivo. 1,196,460. Nivel. 05, 421/16,000 exp. HP. 18, 18. Fuerza. 37,44, 1. Agilidad. 19,28,7. Resistencia. 22,24, 5. Maná. 18,23,9. Noah estaba satisfecho con el aumento en sus estadísticas, con un aumento como ese, Noah se sentía cada vez más cerca del rango B. Mientras caminaba con el grupo, Noah aprovechó la oportunidad para preguntarle al capitán cuánto se necesitaba para ascender al rango B. El capitán estaba sorprendido por Noah, pero honestamente respondió que tan pronto como un bendecido tuviera 100 puntos en una estadística, ya podría ser considerado un bendecido de rango B. Esa respuesta sorprendió a Noah. Esta fue la primera vez que para alcanzar un rango, la fuerza tenía que alcanzar un número exacto. Por curiosidad, Noah le preguntó al capitán cuánto le costó alcanzar el rango A, pero el capitán dijo que ni siquiera lo sabía, solo dijo que la diferencia entre un rango B bendecido y un rango A es tan grande como la diferencia entre un bendito rango E y un rango B. Noah estaba aún más sorprendido. Un rango E bendecido es prácticamente una persona común, con solo unos pocos puntos de estadísticas, a lo sumo un rango E bendecido tendría 10 puntos en una estadística, pero el capitán estaba diciendo que la fuerza del rango A era 10 veces mayor que la B, rango. Quiere decir que necesitaría 1000 puntos de estadísticas para alcanzar el rango A. Noah incluso preguntó la diferencia entre el rango A y el rango S, que era el mínimo de su objetivo durante 2 años, pero el capitán tampoco lo sabía. La cantidad de rango S bendecido en un país era muy pequeña y se podía contar con una mano, por lo que los secretos de estos poderes no se divulgaron. Pero con esa información, Noah ya podía hacerse una idea.
En estos 2 años necesitaré reunir miles de puntos estadísticos. Será mucho trabajo, pero si no lo hago, probablemente moriré, así que tendré que esforzarme al máximo para conseguirlo. Noah pensó con decisión. Pero había algo que Noah no sabía. Esta tarea parecía imposible de completar para un humano común. Después de todo, ¿quién logró pasar del rango C al rango S en solo 2 años? Pero Noah tenía algo especial, era el descendiente de Lucifer, y ese sería el factor crucial que le permitiría a Noah lograr sus objetivos. Quizás no se haría por el método convencional, quizás por un método que ningún humano conoce, pero eso no significa que nadie sepa. Después de todo, los humanos no son los únicos en este mundo. Capítulo 255. 4 espadas sistema descendiente de Lucifer. Este capítulo aún no se ha editado. Al entrar en el castillo, Noah tuvo una sensación extraña. Sintió que este lugar era muy peligroso, como si una criatura poderosa lo estuviera observando todo el tiempo. Esto hizo que Noah estuviera aún más atento a los detalles que lo rodeaban en el castillo. Listo para teletransportarse en cualquier momento si esta criatura decide atacarlo. Pero incluso después de caminar durante varios minutos, Noah no encontró a esta criatura. De hecho, Noah no encontró ninguna criatura en este castillo, como si fuera un lugar abandonado. Curioso, Noah continuó explorando el lugar, pero aún no encontró nada. Al entrar en una habitación que parecía ser la habitación del maestro del castillo, Noah notó que algo andaba mal. Aparentemente en ese lugar había un soporte para que el dueño del castillo se pusiera su armadura. Noah lo sabía, ya que también se había comprado una para mantener su propia armadura en casa, aunque la de Noah era mucho más moderna y estaba hecha de materiales más bonitos, mientras que esta en el castillo era algo más rústico. Sin embargo, esta cabina de armaduras estaba vacía. Si esto está vacío, tal vez sea porque el dueño del castillo lo está usando. Noah se preguntó. Si hay una sala del trono aquí, esa persona podría estar allí. Quizás esta persona es la poderosa criatura que me está mirando. Noah decidió buscar en esta sala del trono, principalmente interesado en la armadura. Si la armadura de los caballeros fantasma ya era tan resistente a la magia, tal vez la de este noble lo sea aún más. La armadura de Noah todavía era de rango D, en este punto pensó que podría ser una oportunidad para cambiar de armadura. Sin idea de dónde estaban los monstruos, Noah continuó deambulando por el castillo, dejando la sala del trono intacta por el momento. Su idea era explorar las otras habitaciones para encontrar monstruos que posiblemente aún no se habían agrupado en la sala del trono y eliminar a esos monstruos primero. Y esta idea no fue infructuosa. Mientras se acercaba a la cocina del castillo, Noah escuchó varios ruidos de golpes muy rápidos. Como si algo golpeara la madera demasiado rápido. Como era la cocina, Noah ya tenía una idea de lo que podría ser. Luego, con una orden, Noah le ordenó al diablillo que tenía Edge Tunneling que fuera a inspeccionar el lugar, ya que si algo pasaba podría escapar teletransportándose. Desafortunadamente, el lugar era demasiado estrecho para que el unicornio caminara libremente, por lo que Noah tuvo que enviarlo de regreso al infierno, dejándolo solo a él y a los 8 diablillos allí. El diablillo solitario entró a la cocina y regresó sin problemas, pero por su expresión Noah pudo deducir que realmente había monstruos en la cocina. Entonces serían su presa. Con una orden, Noah ordenó a los diablillos que lo siguieran lo más silenciosamente posible. Continuando, Noah se dio cuenta de que realmente había 3 monstruos en la habitación. Los 3 parecían ser de la misma especie, y con inteligencia avanzada, ya que incluso vestían ropas blancas de chef, aunque esas ropas estaban bastante manchadas de sangre. Los 3 monstruos eran muy grandes, casi alcanzaban el techo de 3 metros de altura. Lo que los hizo destacar fueron principalmente sus cuerpos muy gordos, lo que hizo que la ropa les quedara ajustada a los 3, y principalmente sus cabezas, que eran como cerdas. Noah nunca pensó que encontraría cerdos cocinando algo, pero por la ropa de chef que tenían estos 3 monstruos, Noah estaba seguro de que ellos eran los cocineros allí, más aún cuando los vio usando cuchillas para cortar algunos trozos de carne a una velocidad que incluso sorprendió a Noah. Su agilidad es mucho más alta que la mía, no tan alta como la sombra S, pero aún más alta que la mía. Tendré que teletransportarme mucho para lidiar con ellos, pero estos cuerpos gordos serán un gran combustible para mi energía. Con un gesto de un dedo de Noah, se escucharon 2 ruidos en la pequeña cocina. Bamf bamf. Noah y el diablillo se teletransportaron detrás de 2 cerdos que estaban concentrados en cortar los trozos de carne.
debido a que la agilidad de Noah ya estaba en casi 30 puntos, logró hacer un gran corte en la cabeza de uno de los cerdos, pero debido a la gruesa capa de grasa del monstruo, el ataque de Noah no fue fatal en absoluto. Pero eso fue suficiente. Sintiendo que la temperatura aumentaba demasiado rápido en la espalda debido a la teletransportación de Noah, el cerdo atacó muy rápido la espalda incluso antes de darse la vuelta, lo que debido a la gran agilidad del cerdo, obligó a Noah a teletransportarse de regreso. ¡Bamf! El diablillo que se había teletransportado detrás del otro cerdo, porque no tenía tantos puntos de agilidad, ni siquiera podía atacar a ese monstruo, antes de ser dividido en dos por la cuchilla del cerdo que sintió la explosión de la teletransportación en su espalda. Esto agravó aún más a Noah, ya que ese diablillo era su demonio que tenía la mayor cantidad de puntos en agilidad, e incluso entonces no fue suficiente para manejar un ataque sorpresa contra el cerdo. Sin pensar en nada más, Noah ordenó mentalmente a los diablillos que atacaran mientras revivía al diablillo que había muerto, antes de teletransportarse una vez más al cerdo que gritaba de dolor y rabia en su cabeza en llamas. Afortunadamente, las llamas de Noah ya estaban consumiendo al cerdo, pero debido a la gran capa de grasa que tenía ese monstruo, incluso si el ataque hubiera tenido lugar en su cabeza, todavía pasaría al menos un minuto antes de que las llamas pudieran quemar los huesos y el cerebro de cerdo. Sabiendo que atacar la piel de estos monstruos sería ineficaz, Noah decidió atacar los agujeros ya expuestos. Tanto los oídos como los ojos, el hocico y la boca. Pero al ver el dolor que estaba sintiendo su pareja, los otros dos cerdos se unieron a ese cerdo y contraatacaron a los diablillos que venían hacia ellos de una manera suicida. Como el cerdo que se estaba quemando le estaba dando a Noah una gran cantidad de energía, Noah no se molestó en consumir maná para revivir a los diablillos y ordenarles que atacaran una vez más. En ese momento se convirtió en una batalla de resistencia, tanto entre los cerdos que estaban enfurecidos por estos intrusos aparentemente interminables, como entre los diablillos que murieron y tuvieron que correr hacia la muerte nuevamente. Pero los cerdos se sentían cada vez más impacientes con estos pequeños diablillos, ya que sentían que la temperatura en la cocina estaba subiendo demasiado. Mirando a su alrededor, vieron a Noah, que vestía una armadura de metal negro con fuego que se filtraba por toda la armadura. Pero en lugar de que el fuego volara salvajemente, el fuego se agrupaba fácilmente en 4 pequeños puntos alrededor de Noé. Mientras las serpientes se enroscaban unas alrededor de otras durante el invierno para calentarse, el fuego de Noah se filtró a través de la armadura y se enroscó en 4 puntos de rápido crecimiento. Consumía mucho maná de Noah, así como mucha concentración para mantener la forma ideal de estos 4 objetos. Si no fuera por los diablillos que atraen la atención de los cerdos, Noah ni siquiera tendría la confianza para realizar este ataque en una batalla frontal. Lo que estaba haciendo Noé eran 4 espadas de fuego. Sabía lo complicado que era hacer una daga de fuego para usar en la batalla, y cuanto más densa era la daga, más afilada era la hoja. Este era el mismo principio que las garras de fuego que usaba, más maná la usaba, la más afiladas serían las garras. Pero eso vino con una trampa, ya que las garras de fuego estaban en contacto con los dedos de Noah todo el tiempo, era más fácil mantener las 10 garras trabajando todo el tiempo, pero como Noah quería hacer 4 espadas largas de fuego, la concentración y el maná requerido para esto era mucho mayor, hasta el punto de que si no fuera por el suministro de maná de los cerdos que había cortado y los arañazos que había hecho el diablillo con garras de fuego, Noah incluso tendría la confianza para hacer esa habilidad. Pero incluso si los cerdos sabían lo que estaba haciendo Noah y el peligro que representaban esos 4 puntos de llama que seguían creciendo, aún no podían hacer nada al respecto, ya que los diablillos seguían acercándose a ellos. Además, entre estos pequeños diablillos, había uno que incluso podía quemarlos, así como ese hombre de la armadura, lo que desesperaba aún más a los cerdos. Luego, después de 40 segundos, Noah finalmente logró terminar las espadas y los 4 volaron hacia los 2 cerdos que aún no había atacado. Este fue el movimiento ideal para esta situación. Con una orden, Noah hizo que los 8 diablillos usaran cualquier fuerza que tuvieran para mantener a los cerdos en el mismo lugar, incluso si iban a morir, sabían que su maestro podía revivirlos de nuevo, así que no había problema. Si fuera un humano escuchando estas órdenes, incluso sabiendo que sería revivido, la persona aún retrocedería inconscientemente, ya que aún sentirían dolor cuando murieran, pero a los diablillos no les importaba el dolor, lo único que les importaba era lo que el maestro de ellos les pidió que hicieran. Auge. Capítulo 256. Salón del Trono Sistema Descendiente de Lucifer. Este capítulo aún no se ha editado.
Noah envió las 4 espadas volando hacia los 2 cerdos que aún no habían sido heridos por él. Uno de los cerdos tenía pequeñas chispas por los ataques del diablillo con garra de fuego, pero no fue un daño significativo para este monstruo. Sin embargo, las 4 espadas volaban hacia ellos, una espada apuntando a uno de los ojos mientras que la otra apuntaba a los hocicos de los cerdos, una con 2 espadas para cada uno. Cuando la gran concentración de maná golpeó a los cerdos, no había nada que pudieran hacer para defenderse, incluso si cerraban instintivamente los ojos para resistir las explosiones, todavía había espadas que se enfocaban en sus hocicos, haciéndoles grandes cortes abiertos en la cara. ¡Su! Al impactar, el maná dentro de las espadas se volvió caótico y explotó, haciendo que las llamas se extendieran aún más, quemando tanto al cerdo que no fue atacado pero que tenía la mitad de su cabeza derretida como los 8 diablillos de Noah. Cercano. Los diablillos desaparecieron instantáneamente, los cerdos todavía se retorcían y gritaban de dolor en el suelo durante 3 segundos, antes de morir y ser quemados por Noah. Recibiste 2 puntos de agilidad. Recibiste 2 puntos de agilidad. Recibiste 2 puntos de agilidad. Noah se sorprendió gratamente, además de que estos cerdos recuperaron su maná por completo, aún así le notaron 6 puntos de agilidad en una batalla que ni siquiera duró 2 minutos. Con una sonrisa de satisfacción, Noah convocó a los diablillos de nuevo, pero desafortunadamente para ellos, debido al poderoso estallido de las espadas, no les quedó ni un ojo para consumir. El castillo que una vez solo olía un poco a humedad, ahora olía un poco a tocino quemado mientras Noah y los 8 diablillos exploraban. Desafortunadamente para ellos, no encontraron más monstruos mientras deambulaban por cada habitación del lugar. De todos modos, tendremos que ir a la guarida de la bestia. Noah les dijo a los diablillos. Por mucho que Noah estuviera acostumbrado a hacer cosas peligrosas, nunca se había sentido tan incómodo con la mirada que sentía de un monstruo tan poderoso en este castillo, el que él creía que era el dueño de este lugar. Probablemente debe ser un monstruo Boss Peak de rango C. Será complicado lidiar con esto. Más aún con la gran cantidad de monstruos que tiene bajo su control. Pensó Noah. Lo que más le preocupó fue que según lo que le había dicho el capitán, para que un humano alcanzara el rango B, tendría que tener al menos una fuerza aproximada de 100 puntos. Entonces, para que haya un pico de boss rank C, tendría que tener entre 90 y 99 puntos en algunas de sus estadísticas. Y dado que ninguna de las estadísticas de Noah alcanzó los 50 puntos, eso fue una gran desventaja para él. Pero sabiendo que el jefe llevaba una poderosa armadura que probablemente era resistente a la magia, debía ser un guerrero, ahora dependía de él si era un guerrero enfocado en fuerza o agilidad. Las estadísticas actuales de Noah fueron. Usuario. Noah Stern. Efectivo. 1, 196, 460. Nivel. 05, 929/16,000 exp. HP. 18, 18. Fuerza. 44, 1. Agilidad. 34,7. Resistencia. 24, 5. Maná. 23,9. Estos cerdos produjeron mucha más agilidad de lo que esperaba Noah, por lo que quemar a este jefe probablemente le produciría incluso más estadísticas que estos cerdos combinados. Sin preocuparse por el espacio, Noah convocó al unicornio y se preparó para causar estragos en este castillo. Para cuando el unicornio alcanzó el rango C, había aumentado sus estadísticas a gran velocidad, principalmente al absorber las llamas del infierno, lo que hizo que su crecimiento se acelerara aún más. Nombre de usuario. Unicornio sin nombre. Título. El compañero del descendiente de Lucifer. Nivel. 02, 1846/4000 exp. HP. 30, 30. Fuerza. 42. Agilidad. 74. Resistencia. 52. Habilidades. Control sobre las llamas LV03 6665/6666. Habiendo sido criado en una fortaleza de rango D, el unicornio evolucionó de uno de los monstruos más débiles al monstruo más poderoso que existía allí, solo limitado por no tener acceso a más métodos. Formas efectivas para fortalecerse. Nacido y criado en medio de las llamas, el unicornio tiene un gran dominio sobre esto, a pesar de un bajo nivel de creatividad sobre cómo usar este dominio de manera efectiva.
En ese momento, la agilidad del unicornio había alcanzado los 74 puntos, que era más del doble de la agilidad natural de Noah, lo que mostraba por qué el unicornio era un monstruo jefe de rango D. Incluso después de alcanzar el rango C, no era tan débil como los monstruos normales de rango C, y después de absorber gran parte de las llamas del infierno, sus estadísticas crecieron aún más. Desafortunadamente, la habilidad control de llamas todavía estaba en un cuello de botella que aparentemente no podía prescindir de algún factor desconocido, pero la estadística de unicornio de agility por sí sola le dio la fuerza de un monstruo jefe de rango C normal sin ningún problema. Desafortunadamente, esto todavía estaba muy lejos del monstruo de rango C Boss Peak, sin mencionar que como el unicornio era un monstruo que necesitaba espacio para ejercer el 100% de su potencial, Noah sabía que sería muy limitado en la sala del trono. Pero eso no impidió que Noah pidiera ayuda al unicornio, ya que sabía que incluso en un entorno tan limitado, el unicornio era mucho más poderoso que los monstruos normales de rango C. Antes de entrar en la sala del trono, Noah decidió arriesgar algo. Con una orden, el diablillo que podía usar Edge Tunneling se teletransportó a la sala del trono y aparentemente fue asesinado casi instantáneamente. Pero esa fracción de segundo que estuvo vivo en la habitación fue suficiente para que Noah elaborara un plan. El diablillo había visto a 5 Banshees volando por la habitación, lo que probablemente no era el número total de Banshees allí. Entonces Noah sabía que no eran solo los luchadores los que usaban armaduras antimágicas, lo que significa que las explosiones serían efectivas para lidiar con otros monstruos en el interior. Con eso en mente, Noah se quedó unos segundos mirando a la puerta mientras reunía las llamas en otras 2 espadas explosivas, que ya consumían el 60% de su maná, pero sabía que esta sería una inversión que valdría la pena. Al ver lo que estaba haciendo Noah, el unicornio también aprobó la idea y usó su propio maná para intentar hacer espadas como la de Noah, lo que hizo que el unicornio produjera 2 espadas más además de las 2 de Noah, dejándolas con 4 espadas en total. Aunque las 2 espadas del unicornio no son tan poderosas como las de Noah, esto ya aumentó el daño que infligirían por un gran margen. Preparado para la batalla, mientras Noah estaba montado en la espalda del unicornio controlando las 2 espadas voladoras a su alrededor, uno de los diablillos abrió la puerta del salón del trono. Tan pronto como la puerta se abrió una pequeña rendija, las 4 espadas volaron a través de ese pequeño espacio y explotaron en el interior. Auge. Lea las notas del autor aquí abajo. 3. Gracias por su lectura, espero que estén disfrutando de mi trabajo, y sigan leyéndolo, el calendario de lanzamientos está comenzando de nuevo, prepárense para los capítulos diarios que regresan jejejeje. Únase a nosotros para charlar sobre la novela y ver las representaciones visuales. Tenemos muchos miembros activos discutiendo sobre la historia y sobre otras novelas, será bienvenido aquí para discutir con nosotros. Capítulo 257. Arma poderosa sistema descendiente de Lucifer, este capítulo aún no se ha editado. La explosión fue justo lo que Noah necesitaba. En una batalla sabía que habría muchos enemigos, su mayor precaución sería el maná, ya que al luchar contra tantos monstruos, quedarse sin maná sería terrible. Pero con las explosiones de las 2 espadas que hizo, hasta donde Noah sintió, al menos 8 monstruos estaban en llamas. 2 Banshees casi mueren instantáneamente, mientras que otras 6 se queman muy rápido. Cuando la puerta terminó de abrirse, Noah montó al unicornio a gran velocidad en la sala del trono e inmediatamente ordenó al unicornio que corriera solo hacia la izquierda, mientras Noah extendía sus alas y volaba hacia la derecha. El unicornio se encargaba de lidiar con los caballeros con la ayuda de los diablillos, mientras que Noah se ocupaba de las Banshees voladoras, usando sus alas. Como las Banshees ya estaban en llamas, Noah debería usar el maná de esas Banshees que estaban siendo quemadas y aumentar la producción de fuego para matarlas de la manera más eficiente, pero ser la forma más eficiente de matar no significaba que lo sería. La forma más eficiente. Eficiente en la lucha, así que lo que hizo Noah fue redirigir las llamas en las Banshees para cubrir sus cabezas, mientras usaba las garras de fuego para arrancar los brazos de esas Banshees, haciéndolos incapaces de participar más en la batalla. El total de Banshees era 20, solo 8 habían sido alcanzados por las explosiones, así que prender fuego a las 12 Banshees restantes mientras rasgaba los brazos de cualquiera que se interpusiera en su camino fue la estrategia de Noah. Pero en una batalla, no todo sale como lo planea un bando. Cuando Noah estaba prendiendo fuego a la quinta Banshee, sus instintos le gritaron que se teletransportara de inmediato.
Los instintos eran casi imposibles de explicar, pero como Noah sobrevivió 4 años sin ningún poder mientras atacaba fortalezas, tuvo que confiar muchas veces en su instinto para no morir. Y no sería ahora que ignoraría los instintos que tanto le habían salvado la vida. Pero a pesar de lo rápido que habían sido sus instintos, el monstruo que atacó a Noah fue aún más rápido. Cuando Noah comenzó a incendiarse al atravesar el túnel del infierno, una gran espada apareció rápidamente con un ataque devastador y causó un gran corte en el brazo izquierdo de Noah. Cuando apareció al otro lado de la habitación, solo sintió un dolor agudo en su brazo, pero cuando miró donde le dolía, Noah vio algo blanco entre su carne. ¿Mi hueso? Noah se sorprendió. Desde que recibió el sistema, este es el momento en que se ha acercado más a la muerte. Noah ni siquiera tuvo suficiente tiempo de reacción para teletransportarse desde donde estaba antes, y mucho menos para contraatacar. Aunque el Byakugan de Noah siempre estaba activo, la velocidad con la que ese monstruo había atacado a Noah era algo que ni siquiera el Byakugan podía manejar. Un monstruo que tenía 2, 3 veces la agilidad de Noah. Antes de que Noah pudiera siquiera pensar en una estrategia, su Byakugan pudo ver que la espada se acercaba nuevamente a la misma velocidad. Su brazo estaba siendo quemado actualmente por Ealing Flames y el tratamiento aún no había terminado. Entonces Noah no pudo usar su brazo izquierdo para defenderse. Sin pensarlo 2 veces, Noah volvió a usar el Tunneling y se teletransportó al otro lado de la habitación. Como ya estaba preparado para este ataque esta vez, Noah logró salir sin sufrir ninguna herida esta vez, pero eso no significaba que pudiera luchar contra este monstruo de frente. Pero Noah no se rendiría. Cuando alcanzó el nivel 05, se le había dado una nueva habilidad, y era esta habilidad la que Noah quería usar durante la batalla. La forma de Diablo LV01. 0/3,000 exp. Lucifer nació como un ángel, pero necesitaba ser la personificación del mal para cumplir con los requisitos que Dios le había fijado para ser la personificación del mal. Con la hermosa apariencia que Lucifer tenía, nadie le temería, por lo que al pensar en ello, Lucifer decidió crear una forma en la que sería verdaderamente malvado, una forma que no solo invocaría miedo en las personas, sino que también aumentaría la fuerza de Lucifer en gran medida al consumir muchas llamas del infierno. El usuario se transformará en la imagen de Impersonification of Evil de Lucifer y las estadísticas aumentarán en un 20%. La estadística del 20% sería de gran ayuda para Noah, pero contra un enemigo que tuviera un 100%, 200% más de agilidad que él, solo el 20% no haría mucha diferencia. Pero lo que Noah más necesitaba era la capacidad de infligir miedo a los oponentes. Mientras se las arreglara para mantener a este monstruo con miedo durante unos segundos, eso sería suficiente para que Noah revierte la batalla. Sin embargo, no sería suficiente con solo unos segundos para atacar, pero Noah también necesitaría un arma lo suficientemente poderosa para manejar la armadura que llevaba este monstruo. Su armadura era completamente negra, con un diseño de dragón cubriéndola. Este estilo se parecía mucho a los caballeros que Noah había matado. Pero si los caballeros ya tenían una resistencia mágica tan poderosa, Noah ni siquiera tuvo que pensar demasiado para averiguar cuánto más fuerte sería la armadura de ese monstruo jefe. La representación visual de la armadura está en el servidor de Discord. El enlace del servidor está al final del capítulo. Con eso en mente, Noah sabía que sus armas no serían suficientes para lidiar con este monstruo, especialmente las armas de maná que poseía. Entonces necesitaría de alguna manera conseguir un arma lo suficientemente buena para manejar a este jefe. De repente, Noah sintió que la conexión de 4 diablillos se había cortado al mismo tiempo, lo que solo podía significar que habían muerto en el mismo ataque. Pero además de este jefe, ¿quién más era lo suficientemente fuerte como para matar a 4 diablillos de una manera tan poderosa? Usando el Byakugan para mirar a su alrededor, Noah vio por qué tantos diablillos habían muerto tan rápido. Pero no solo eso, ver a este monstruo también emocionó mucho a Noah, ya que en este monstruo posiblemente había encontrado el arma que podía usar para matar al jefe. Capítulo 258. Otro monstruo sistema descendiente de Lucifer, este capítulo aún no se ha editado. 4 diablillos habían muerto en un solo ataque, además del jefe, solo había otro monstruo que podía matar a esos diablillos de una manera tan devastadora, y ese monstruo era exactamente a quien Noah se estaba enfrentando en este momento. Un gran ogro rojo, sosteniendo un hacha de 2 manos, la balanceaba y cortaba a todos los oponentes que estaban alrededor.
El monstruo aparentemente tenía un intelecto bajo, ya que a menudo ni siquiera podía distinguir entre aliados y enemigos. En el ataque mató a 4 diablillos, por ejemplo. Después de matar a los 4 diablillos su hacha siguió girando y cortó a 2 caballeros como si fueran tofu, y aunque aparentemente estaban del mismo lado, el ogro ni siquiera miró al cadáveres de los caballeros que murieron por su ataque. ¿Incluso trajiste un monstruo así a la batalla? Quizás mi matanza de tus monstruos en el bosque te asustó más de lo que pensaba. Noah dijo sarcásticamente al jefe que vestía la armadura de dragón. Noah dijo esto no porque le gustara burlarse de sus oponentes, sino más bien porque Noah vio una mejor oportunidad de la que había imaginado anteriormente. Inicialmente pensó que necesitaría la habilidad forma diabólica para poder asustar al jefe, pero aparentemente ya lo había hecho mientras mataba a docenas de soldados como si nada en el camino al castillo. Más aún, el jefe había ordenado a los otros monstruos que vinieran de lleno a la sala del trono, probablemente porque temía que Noah lo matara a pesar de la diferencia de fuerza. Si eso fuera cierto, Noah no solo podría asustar aún más a este jefe cobarde, sino que la habilidad de forma diabólica miedo sería incluso más efectiva de lo que Noah había imaginado. Con una sonrisa en su rostro, Noah decidió hacer un movimiento para lidiar con estos jefes. Usando el maná provisto por las Banshees ardientes, Noah continuó convocando a los diablillos que habían muerto y ordenándoles a todos que se unieran alrededor del ogro. Esto haría más fácil para el ogro matar a los diablillos, pero también haría que los caballeros tuvieran que permanecer cerca del ogro para matar a los diablillos, lo que haría que el ogro matara a los caballeros mientras mata a los diablillos. Para Noah, matar a 2 o 4 caballeros a costa de tener que revivir a 8 diablillos cada vez era definitivamente un precio que podía pagar. Y mientras tanto, Noah ni siquiera se preocupó por vos. Dado que las Banshees le estaban proporcionando maná, Noah comenzó a preparar una de sus habilidades favoritas. Bamf, 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 bamf. La velocidad de teletransportación de Noah era mucho más alta que la velocidad del jefe. Después de todo, aunque el monstruo tenía posiblemente 100 puntos de agilidad, todavía no era suficiente para moverse del punto X al punto Y en un instante como lo hizo el tunneling de Noah. Con cada teletransporte de Noah, una pequeña bola de fuego se quedó donde apareció, antes de que explotara y apareciera en otro lugar, dejando otra bola de fuego flotando del mismo tamaño que la anterior. Anteriormente, Noah solo dejaba una pequeña chispa, pero como tenía varias fuentes de maná mucho más poderosas que antes, varias Banshees de rango C, podía permitirse producir más fuego realizando una de sus técnicas favoritas. Oda a la alegría comenzaba a tomar forma en este salón del trono, pero esta vez con llamas mucho más felices. Los diablillos seguían muriendo y reviviendo continuamente, haciendo que el ogro balanceara el hacha enojado, dejándolo muy frustrado por seguir matando a estas pequeñas hormigas molestas y nunca dejaron de venir. Si fuera un monstruo con más inteligencia, probablemente podría ver que estos diablillos eran siempre los mismos 8 diablillos que el monstruo mataba cada vez, pero los ogros rojos no eran reconocidos por su inteligencia, lo único que normalmente pensaban era golpear. Y matando. El jefe estaba más frustrado de lo que Noah se dio cuenta. Debajo de esa armadura de dragón, había un monstruo que parecía muy humano. La única diferencia entre él y los humanos era una piel tan blanca como la nieve y pequeños colmillos más largos que el humano promedio. Ese monstruo era un vampiro. Los vampiros eran conocidos entre los monstruos como los monstruos más ágiles. Era de conocimiento común que incluso los vampiros más débiles tenían el equivalente a 70 puntos en agilidad, mientras que los vampiros más poderosos tenían una agilidad tan alta que los humanos de rango B más débiles ni siquiera podían verlos. Como estos boss tenían 100 puntos de agilidad, no era como los vampiros más débiles, pero también estaba muy lejos de los vampiros más poderosos, estando solo en el medio de la fila inferior de vampiros. Pero la mayor ventaja de los vampiros no era solo la agilidad que tenían, sino el poder que les daban esos colmillos. Con una sonrisa maliciosa debajo de su armadura de dragón, el vampiro corrió hábilmente hacia el ogro, esquivando las bolas de fuego que Noah dejaba en su camino, y con un ligero toque en el costado del casco, la boca de la armadura se retrajo automáticamente. Sin que el ogro pudiera entender lo que estaba sucediendo, un par de colmillos blancos le mordieron el cuello y rápidamente drenaron su sangre. Inicialmente, el ogro trató de defenderse, pero en menos de 10 segundos toda la sangre del ogro se drenó y se quedó quieto como un muñeco sin baterías.
Noah no había dejado de teletransportarse, pero eso no significa que no viera lo que estaba pasando. Desafortunadamente no tuvo tiempo suficiente para saber que el jefe era un vampiro, y mucho menos evitar que el jefe mordiera al ogro. De repente, el ogro levantó la cabeza e ignoró a los diablillos, corriendo frenéticamente hacia Noah. La velocidad del ogro se elevó a niveles alarmantes. No era tan rápido como el vampiro, pero aún era mucho más rápido que Noah, probablemente había alcanzado 60 puntos de agilidad. Sin más tiempo para prepararse, Noah dejó de teletransportarse y ordenó a todas las bolas de fuego que volaran hacia el ogro, pero en la visión del unicornio, algo andaba mal. Vio a Noah prender fuego al ogro y hacer que su cuerpo prácticamente se convirtiera en una antorcha, pero a diferencia de los otros monstruos que cuando fueron golpeados por las bolas de fuego, comenzaron a gritar y desesperarse, el ogro simplemente ignoró su propio cuerpo en llamas y siguió corriendo hacia Noah. Con cada segundo que pasaba, el hacha del ogro se acercaba más y más a Noah. Capítulo 259. Recompensa inesperada. Sistema descendiente de Lucifer. Este capítulo aún no se ha editado. Noah estaba confundido en cuanto a por qué el ogro no estaba gritando de dolor cuando fue golpeado por la llama del infierno, pero después de recordar que el vampiro había mordido al ogro, Noah tuvo una idea de lo que podría estar pasando por esto. Monstruo para empezar. Actuar de esa manera. Y esa era una buena noticia para Noah, ya que debido a que esto estaba sucediendo, una parte de su plan para lidiar con el vampiro ahora se había vuelto posiblemente incluso más fácil. El unicornio que estaba matando a los caballeros con ataques físicos y quemando bansees que se le acercaron usando las llamas que controlaba, se volvió aún más desesperado cuando vio que el hacha del ogro estaba demasiado cerca de Noah. ¿Lo que está sucediendo? ¿Por qué no se está desviando de eso? De esa manera será golpeado por el hacha y puede morir por este monstruo. El unicornio estaba desesperado por ver esto. Pero a pesar de que tenía una estadística de agilidad alta, eso no significaba que pudiera llegar a Noah para evitar que le golpeara con el hacha. ¡Paf! El gran hacha del ogro golpeó el pecho de Noah con gran fuerza, enviando a Noah a volar durante 10 metros antes de caer al suelo aparentemente inconsciente. Pero eso fue suficiente para que el unicornio se sintiera despreocupado. No solo el unicornio estaba despreocupado, el vampiro también, viendo que el ogro había logrado causar tanto a este humano que aparentemente podría estar teletransportándose de un lugar a otro. Al ver que esta era una posible oportunidad, el vampiro corrió hacia Noah a la máxima velocidad que pudo y rápidamente presionó el costado del casco. Con eso, el vampiro mostró sus grandes colmillos y se preparó para morder a Noah. Pero el vampiro y el unicornio tenían diferentes motivos para sentirse aliviados. El vampiro se fue porque sintió que el humano había sido derrotado y el unicornio fue todo lo contrario. Sabía muy bien que la armadura de Noah no podía resistir el ataque del ogro en absoluto. Esa gran hacha era mucho más poderosa que la armadura de jefe de rango D que llevaba Noah, posiblemente el hacha tenía la fuerza de un arma de jefe de rango C. Si Noah fuera golpeado por esa arma con toda la fuerza del ogro, ni siquiera se iría volando, pero en realidad sería cortado por la mitad por el hacha del ogro. Entonces, para que Noah hubiera salido volando por ese ataque, probablemente se había arrojado hacia atrás en el momento en que el ataque lo golpeó, haciendo que pareciera que fue arrojado por el ataque del ogro, mientras que en realidad solo había sido levemente golpeado por el hacha. Sabiendo esto, el unicornio no se preocupó, pero el vampiro no conocía ese detalle, y ese detalle fue el hecho que causó su muerte. Cuando el vampiro se acercó lo suficiente a Noah con la boca del casco abierta, Noah inmediatamente usó forma del diablo. Esta era la primera vez que Noah usaba la habilidad, por lo que no estaba 100% seguro de lo que sucedería, pero esta era la mejor oportunidad, no podía desperdiciarla. Tan pronto como se activó la habilidad, la piel de Noah se puso roja de inmediato, era como si toda su piel estuviera hecha de músculo, con sangre corriendo por todas partes. Un par de cuernos treparon por el cabello de Noah, sus alas que alguna vez habían sido una hermosa pelusa negra ahora se convirtieron en alas de murciélago rojo brillante, mientras que toda la armadura de Noah fue reemplazada por un traje negro con una corbata roja. La transformación tuvo lugar en una fracción de segundo. Cuando el vampiro vio esta forma de Noah, todo su cuerpo comenzó a temblar y no pudo moverse más. Su boca, que anteriormente había estado abierta con una sonrisa lista para morder a Noah y chuparle la sangre, ahora se había transformado en una forma de confusión y terror. Noah no solo miró la cara del vampiro.
Sin pensarlo dos veces, Noah convirtió su mano derecha en una gran garra de fuego y corrió hacia el vampiro mientras usaba llamas curativas para curar la herida que tenía en el pecho causada por el ataque del ogro. Al llegar frente al vampiro congelado de miedo, Noah extendió la mano con la gran garra de fuego y metió sus garras en la boca del vampiro mientras señalaba hacia arriba, haciendo que las garras pasaran por la boca del vampiro y rápidamente subieran al cerebro del monstruo, matando a este poderoso jefe en un segundo. Tan pronto como el vampiro cayó al suelo, automáticamente todos los monstruos alrededor cayeron al suelo muertos, como si la pila de juguetes se hubiera acabado. Noah miró a su alrededor y se alegró de saber que la estrategia que había ideado tan rápidamente había funcionado tan bien. Sabía que la diferencia de fuerza entre él y un monstruo de rango B era grande, pero no pensó que sería tan grande. Si este vampiro fuera un poco más cauteloso, tendría que sacrificar mucho para ganar esta batalla, y si tuviera más cartas en la manga, tal vez ni siquiera sobreviviría a este monstruo. Noah estaba preocupado mientras miraba el cadáver del vampiro que yacía frente a él. Noah sabía que era fuerte y que tenía un potencial ilimitado, a diferencia de cualquier ser humano que hubiera conocido, pero para aprovechar ese potencial ilimitado, tendría que mantenerse vivo para ello. En ese momento, incluso se arrepintió de haber venido solo a este castillo, ya que casi muere a causa de él. Tendré que tener más cuidado en el futuro. Noah pensó preocupado. Pero afortunadamente nada salió mal. Al mirar al unicornio, Noah vio que el siempre orgulloso monstruo ahora tenía una expresión de un poco de miedo y mucho orgullo. El miedo provenía principalmente de la forma del diablo de Noah, aunque el unicornio era el monstruo de Noah, todavía estaba sujeto al miedo causado por la habilidad, pero a un nivel mucho más bajo que los enemigos, lo que permitió que el unicornio se quedara quieto. Más orgulloso de que su maestro sea tan poderoso. Desactivando la forma del diablo, Noah abrió la palma de su mano y comenzó a quemar los cadáveres que los diablillos les habían sacado los ojos. Por orden de Noé, ya habían distribuido los ojos según su clasificación. El diablillo con garra de fuego recibió el 90% de los ojos de los luchadores y los ojos del ogro, mientras que el 10% restante de los ojos de los luchadores se distribuyó a diablillos sin habilidades. El diablillo con ella Tunneling consiguió los ojos del vampiro, para aumentar su agilidad, mientras que el diablillo con Ealing Flames consiguió los ojos de las Bansees. En este punto, todos los diablillos estaban bailando y festejando felices mientras se comían los ojos de los monstruos, ya que tenían suficientes monstruos para todos. Después de eso, Noah quemó todos los cadáveres de los caballeros y Bansees, hasta que finalmente quemó el cadáver del vampiro. Pero al quemar el cadáver del vampiro, Noah recibió una notificación que lo sorprendió. Recibiste 10 puntos de agilidad por quemar un monstruo de rango B. Recibiste la habilidad de quemar un monstruo de rango B. Capítulo 260. Nueva habilidad. Sistema descendiente de Lucifer, este capítulo aún no se ha editado. Noah se sorprendió al ver las notificaciones que aparecieron después de quemar el cadáver del vampiro debajo de la armadura. Recibiste 10 puntos de agilidad por quemar un monstruo de rango B. Recibiste la habilidad de quemar un monstruo de rango B. Una habilidad. ¿Desde cuándo es posible recibir habilidades para matar monstruos? Noah se sorprendió. La habilidad fue aprendida por Ace Contract. Mierda, ¿qué está pasando? Recibí una habilidad y Ace Contract asimilé esta habilidad. ¿No logré obtener la habilidad que iba a recibir? Noah se preguntó a sí mismo con frustración, antes de abrir el menú de estado. Usuario. Noah Stern. Efectivo. 1, 196, 460. Nivel. 05, 929/16,000 exp. HP. 18, 18. Fuerza. 44,1, 47,5. Agilidad. 34,7, 44,7. Resistencia. 24,5, 26,1. Maná. 23,9, 29,2. Habilidades. Llamas del infierno LV04, 2,191/12,500 exp. Bola de fuego, daga de fuego, garras de fuego, oda a la alegría, llamas curativas. Túnel del infierno LV02, 674/1,500 exp. Byakugan. Age Summon LV02, 876/1,200 exp. INS disponibles actualmente. 8:30. Forma de diablo LV01. 50/3,000 exp.
Lucifer nació como un ángel, pero necesitaba ser la personificación del mal para cumplir con los requisitos que Dios le había fijado para ser la personificación del mal. Con la hermosa apariencia que Lucifer tenía, nadie le temería, por lo que al pensar en ello, Lucifer decidió crear una forma en la que sería verdaderamente malvado, una forma que no solo invocaría miedo en las personas, sino que también aumentaría la fuerza de Lucifer en gran medida al consumir muchas llamas del infierno. El usuario se transformará en la imagen de Impersonification of Evil de Lucifer y las estadísticas aumentarán en un 20%. Nuevo, Edge contra TLV Max. Solo limitado por la limitación del usuario, la habilidad puede desarrollar un contrato que obliga a ambas partes a cumplir con todo lo requerido en el contrato. Después de absorber la habilidad Control de Sangre, ahora es posible forzar al objetivo a aceptar contratos, siempre que el usuario queme el 100% de la sangre del objetivo. Durante 30 minutos, el objetivo deberá seguir todos los comandos definidos en el contrato. Después de 30 minutos, el objetivo morirá. Nota. Forzar a los objetivos a aceptar contratos consume una gran cantidad de maná, el usuario debe tener cuidado de no morir por no tener suficiente maná antes de obligar al usuario a firmar el contrato. Nota 2. Anteriormente, la habilidad Control de Sangre permitía al usuario controlar cualquier objetivo que el usuario bebiera el 100% de la sangre a cambio del 1% de la energía vital del usuario, pero debido a la alta compatibilidad con Edge Contract, la habilidad fue asimilado a una versión mejorada. ¿Así que tuve suerte? Se preguntó Noah, emocionado de nuevo. Según Note 2, Noah se dio cuenta de que si recibía la habilidad Control de Sangre, aunque los objetivos que iba a controlar no tenían límite de tiempo, si Noah usaba la habilidad 100 veces, moriría por falta de energía vital, o peor, incluso usando la habilidad 50 veces, incluso si no muriera, su fuerza disminuiría mucho, lo que haría que esta habilidad fuera muy limitada en usos, especialmente para alguien como Noah, que se vuelve más fuerte mucho más rápido que la gente normal, incluso si él lo hace. Gastado 1% de energía vital en un objetivo, es probable que el objetivo sea descartado en poco tiempo ya que ya no era útil para Noah. Esta habilidad ha mejorado mucho. Noah estaba complacido con la habilidad que se le dio. El problema es que nunca he recibido ninguna advertencia sobre el alto consumo de maná, por lo que esta habilidad probablemente usa mucho más maná que cualquier otra habilidad que tenga, hasta el punto de ser peligrosa. Afortunadamente no confío solo en mi maná en las batallas, puedo quemar prácticamente otras criaturas y usar el maná de esas criaturas para usar esta habilidad por ahora. Con una sonrisa en su rostro, Noah se quitó la armadura que llevaba y la reemplazó con la armadura que llevaba el vampiro. A pesar de que Noah trató de quemar esta armadura con sus llamas del infierno, ni siquiera quedó una pequeña marca, que probablemente también era un elemento de rango B. En comparación con la armadura de jefe de rango D que llevaba, era varias veces mejor. Pero eso apuntaba a otro problema que tenía Noah. La habilidad de Flame se estaba quedando obsoleta. Contra los monstruos de rango C, esto seguía siendo algo muy poderoso, pero contra los monstruos de rango B, aparentemente no era tan útil. Por supuesto, eso se debe a que la armadura era muy poderosa, pero Noah no sabía si este tipo de armadura era común en el rango B o no, por lo que lo único que podía hacer era concentrarse en hacer esta habilidad aún más fuerte para que no lo hiciera. Volverse inútil. Después de ponerse la nueva armadura, Noah se montó en la espalda del unicornio y abandonó ese castillo. Desafortunadamente, no había ningún tesoro escondido allí que pudiera ser de utilidad para Noah, así que simplemente salvó los orbes monstruosos y se fue. Mierda, sin ese chico era mucho más difícil seguir adelante. El guerrero barbudo gritó de frustración mientras atacaba a un esqueleto con su gran espada. Los esqueletos eran normalmente monstruos débiles, pero la gran cantidad de esqueletos que seguían llegando hacía muy difícil que estos bendecidos avanzaran. Aunque estos monstruos son mucho más débiles que los que luchamos antes de que el chico se fuera, su número parece infinito. Si ese chico pudiera quemar estos esqueletos con sus llamas, todo sería más fácil. Un guerrero con un gran escudo se quejaba mientras trataba de defender al equipo de la ola de monstruos. Desafortunadamente, por mucho que estos hombres se quejaran casualmente, los magos del equipo que escucharon esto no estaban satisfechos. Estos guerreros estaban tratando como si no estuvieran haciendo nada. Mierda, ¿quiénes se creen que somos? Si no fuera por nosotros matando tantos esqueletos con nuestros hechizos, estos guerreros ya habrían sido devorados por la gran ola de monstruos. ¿Creen que un solo chico podría hacerlo?
¿Mejor que todos nosotros juntos? Un mago se quejó mientras hacía aparecer varias espinas en el camino de los esqueletos, matando a muchos en el proceso y obstaculizando aún más la llegada de más esqueletos. Estoy de acuerdo contigo. Tan poderoso como era ese chico, ni siquiera él podría hacer nada útil aquí contra tantos monstruos. Sin mencionar que su trabajo en el equipo era ser un asesino, no un mago como nosotros. Un mago también se quejó. Solo el tímido sanador del equipo estaba en silencio, preocupándose solo por curar las heridas del equipo, sin tiempo para ofenderse por nada. Desde que Noah se fue, los guerreros se quejaron sin parar con los magos, como si fueran inútiles, por supuesto, eran un equipo viejo, así que estas quejas eran solo murmuraciones, no cortarían su amistad por eso. Pero aún así, sí, no era algo que a los magos les agradara escuchar. Pero de lo que no se dieron cuenta es que mientras Noah estaba en el equipo, él solo desempeñó el papel de varias personas, tanto guerreros como magos, lo que hizo que la invasión fuera mucho más fácil de lo habitual. Desafortunadamente, es fácil acostumbrarse a algo bueno, pero es difícil volver a lo difícil que era antes. Boom, boom, boom. En ese momento, varios ruidos rítmicos surgieron desde muy lejos, en la dirección en la que venían los esqueletos. Con el temblor en el suelo, el beato se preocupó aún más por lo que era, hasta que un arquero gritó. Mierda, creo que es vos.